Gracias, Dios. Muy bien, hermanos, continuamos esta segunda parte de el tema Una viva postal del mundo, y vamos a dar inicio leyendo estos pasajes, o este pasaje de donde partimos, este pasaje que hemos leído muchas veces y que a veces llegamos a pensar si fue real, si realmente Ezequiel estaba en medio de un valle de huesos. Bueno, fue una visión, algo que Dios le mostró al profeta, pero fue tan vivo y tiene una significancia tan real, hermano, que aún a nosotros que estamos aquí hoy y después de tanto tiempo que ha pasado de esta visión, tiene que ver con lo que hoy nosotros vivimos, inclusive con lo que acabamos de decir y orar. Esto es real, hermanos. Bueno, iniciamos aquí Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Ezequiel 37, del 1 al 10. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor, lo tenemos ya aquí en pantalla. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En la primera parte de este mensaje dijimos que el profeta Ezequiel pasa de la visión tenebrosa de la muerte y de la desolación de una manera muy fácil, ¿verdad? En cuestión de 1 o 2 versículos pasamos de ver un valle lleno de huesos, de cadáveres, de putrefacción, a tener un ejército de pie, con vida. Y entonces esto puede realizarse, entendemos, usted y yo podemos entender que esto puede realizarse solamente bajo la dispensación del Evangelio, hermanos, y en la plenitud de su manifestación, cuando los genuinos conversos al cristianismo, conformados, sí, por Israel, a quien en primer lugar se le dio esta palabra como nación, pero también como pueblo escogido por gracia, el Israel espiritual, la iglesia, seremos libres del dominio de gobernantes paganos, anticristianos, y no solo eso, sino que seremos reunidos en un reino visible y constituiremos, dijimos, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y además de esto,
No solamente nosotros como iglesia e Israel, sino todo aquel que crea, hermanos, de todos los pueblos, dice Apocalipsis, de todas las lenguas, de todas las naciones, conformaremos este rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. La visión, pues, hermanos, de los huesos secos reviviendo, dijimos que era considerada por algunos como una visión remota de la resurrección también de los creyentes, de los redimidos. Lo que sí es seguro es que esta profecía de Ezequiel es una metáfora de lo que Dios hará ciertamente a través de Jesús con su pueblo Israel, pero también de lo que hace la gracia de Cristo en el corazón de todo hombre que cree, como usted y como yo. Vimos brevemente la triste condición del mundo bajo la óptica del cielo hacia abajo, la cual es una degradación, dijimos la semana pasada, una degradación generalizada y de una palpable descripción de ruina humana. ¿Se acuerda? Cuando Ezequiel dice que los huesos que vio eran muchísimos, decíamos, es que para donde quiera que volteemos, la degradación es generalizada. Todos nos descarriamos a una, cada cual se apartó por su camino, decíamos. Y aparte, hermano, hablábamos también de una palpable descripción de ruina humana. Cuando Ezequiel dice que los huesos estaban secos, por cierto, en gran manera, quiere decir, hermano, que en el hombre no hay nada bueno. El hombre sin Dios no posee ni una pizca, hermanos, de moral, no posee ni siquiera una pizca de entendimiento. No posee, hermano, una pizca de bondad. Está corrompido, estamos secos en gran manera. Sin Dios, hermano, así es nuestra condición. Pero por último, usted recordará, llevamos a casa para reflexionar y contestar una estrujante pregunta hecha por Dios y que se encuentra en el versículo 3 de nuestro texto, Ezequiel 37:3. El Señor pregunta, y usted dice, hermano, pues le preguntó a Ezequiel, nosotros ¿por qué? Bueno, esperen, me dijo, hijo de hombre, dice aquí, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Y bueno, de aquí partiremos hoy, hermanos, pero antes de contestar esta pregunta es necesario formular otra pregunta más. Porque si realmente queremos conocer la respuesta a la pregunta divina, necesitamos preguntarnos también a quién es hecha esta pregunta. Y ahí el versículo 3 dice, me dijo, dice Ezequiel en primera persona, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces, ya dijimos y sobreentendemos, hermanos, que Dios es quien pregunta. Pero ¿a quién dirige su pregunta? El Dios revelador. Mire, Dios usa, hermanos, un título para referirse a este profeta que no debemos confundir. El título es Hijo de Hombre, así le dice Dios a Ezequiel, pero esta referencia no debe confundirse con el único título dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para lo cual yo me di a la tarea de buscar la traducción que mejor explique el título Hijo de Hombre. Y usted no me va a creer dónde la encontré. Hay comentaristas que explican a la perfección el título ¿a qué se refiere Dios cuando a un hombre Dios le dice, hijo de hombre, haz esto, hijo de hombre, mira esto? Pero ¿qué significa o por qué Dios usa este título para referirse a uno aquí sobre la tierra? Bueno, mire, buscando entre muchas versiones bíblicas, no quiero que se asuste,
pero esta versión es la que mejor explica. No la va a tener la hermana porque el programa que tenemos aquí solo contiene unas 4 o 5 versiones, y esta es la versión adventista de 1990. Y usted dice, hermano, ¿qué anda haciendo? Espérese, hermano. Es una versión bíblica que explica a la perfección qué quiere decir hijo del hombre o hijo de hombre. Ezequiel 37:3 en esta versión adventista 1990 dice: y me preguntó, dice Ezequiel, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor, el Eterno, tú lo sabes. Entonces, ya se ubicó, hermano, cómo es que Dios se dirige a Ezequiel. ¿Qué es lo que le está diciendo, hermano? Esta traducción y otros comentaristas nos enseñan que debemos interpretar el título de la forma más literal posible. Más literal posible. Dios le está diciendo a Ezequiel, tú humano, hombre mortal, exactamente, vivirán estos huesos. Habiendo aclarado esto, hermano, deducimos que la pregunta es en primer lugar, pues para el profeta Ezequiel. El hijo de hombre es Ezequiel. Ezequiel es llamado por este título, usted no va a creer. ¿Sabe cuántas veces en el libro del profeta Ezequiel es llamado por este título? Hijo de Adán, hijo de hombre, hombre mortal. 94 veces Dios se refiere al profeta bajo este título. Y debo decir también que después de Ezequiel, solo Daniel entre todos los otros profetas es llamado así, aunque solamente una sola vez. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, y qué curioso que Dios llame a la humanidad del profeta y luego le muestre una visión, una postal vista o tomada desde el cielo, hablando precisamente de la muerte, de un valle lleno de huesos, de cadáveres. Hermano, no es casualidad. Ezequiel, pues, para que usted me entienda, había de responder la pregunta. Y por la referencia a su humanidad, no podía responder con la inspiración divina, sino con su humanidad. ¿Podrán revivir estos huesos, Ezequiel? Esta visión o postal, como ya dijimos, muestra o presenta a Israel muerto en todos los sentidos de la palabra. Por cierto, tan muertos como lo están hoy los que no conocen a Cristo, hermanos. Los huesos son muchísimos, están completamente secos, ya lo dijimos. Ezequiel sabe que los huesos secos, dispersos, representan a Israel desterrado, dispersado por las naciones paganas. Y durante largos años habían creído Israel, el pueblo, la nación, habían creído que Dios manifestaría su gloria al mundo, dándoles a ellos como nación escogida prosperidad y liberaciones milagrosas. Pero esos no eran más que sueños humanos, pues las palabras de Dios para la nación una y otra vez eran de juicio por sus pecados. Ezequiel mismo, antes en el capítulo 5, versículo 12 al 15, Dios, hermano, le da una descripción a Ezequiel de su pueblo otra vez y le dice, Ezequiel 5:12, una tercera parte de ti, le dice, morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Versículo 13, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. 14, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Versículo 15,
y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Y luego el Señor firma lo que dice y dice: yo Jehová he hablado. Entonces, hermano, Israel ya se le había dicho de una y de otra, a través de uno y de otro profeta, Dios había hablado a Israel, le había llamado al arrepentimiento, e Israel creía que por ser una nación escogida había de ser prosperada, había de ser liberada siempre, milagrosamente. Usted no sabe, hermano, pero los judíos, cuando se edifica aquel gran templo de Salomón, cuando se inaugura, hay una oración larguísima, léala en casa. Y Israel siempre se quedó con esto, pero a veces les pasó a ellos lo que a veces nos pasa: queremos escoger solamente ciertas cosas y otras no. Ahí decía que si en algún momento Israel estaba en desgracia y volteaba al templo de Dios, aunque estuvieran lejos, aunque estuvieran en otras naciones, si estaban en apuros, si estaban en pruebas, volteando al templo de Dios, a la ciudad santa, Dios les iba a responder. Y hermanos, ellos habían hecho de esto una fórmula mágica que creían los iba a librar, hermano, aún, como decíamos ahorita, hasta de las consecuencias de sus pecados. Y esto no funciona así. Esto no funciona así. Entonces, el plan de Dios, escuche, contempla la educación de su pueblo mediante siglos, a veces, de luchas. Dios contempla la educación, la instrucción de su pueblo mediante siglos de luchas, de guerras, de pruebas, de sufrimientos. Y por eso la respuesta de Ezequiel fue el versículo 3, otra vez, hermana, por favor, de Ezequiel 37. ¿Qué podía decir, hermano, Ezequiel? Pues naturalmente él podía responder: Señor, pues tú lo sabes. Yo no sé con exactitud que si estos huesos pueden vivir. Yo no sé con claridad, porque esta nación es rebelde, dura de cerviz. Yo no sé si estos tienen remedio. Entonces voltea y le regresa la pregunta al Señor y le dice: Señor, no sé, tú lo sabes. Ezequiel no sabe contestar, porque ni aun como profeta conocía la respuesta a la pregunta del cielo. Dios tiene que revelarle al profeta el significado de la visión, de la postal, y lo hace más adelante de lo que leímos, hermano, nosotros de nuestro texto. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, haga de cuenta que cuando yo leía este pasaje, hermano, me acordé de los discípulos. Los discípulos, el Señor les decía: el sembrador salió a sembrar y luego esparció su semilla. La semilla cayó en un tipo de tierra y después vinieron los pájaros. Otros cayeron junto al camino, otro cayó en pedregales. Y los discípulos estaban oyendo esta parábola. Y usted y yo la entendemos desde el principio, ¿verdad? Pero los discípulos, curiosamente, bueno, no curiosamente, no tenían toda la experiencia que nosotros tenemos aquí revelada, de tal forma que cuando Jesús termina con esa parábola, como con otras, no fue la única, la parábola del sembrador, le dicen: Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y cuando nosotros leemos esos pasajes decimos: estos qué cabezones, ¿verdad? Los discípulos, sí, si usted y yo hubiéramos vivido en ese tiempo, hermano, tampoco hubiéramos aprendido. Ezequiel no entendía porque no tenía toda la revelación. Y así como el Señor se puso a explicarle a los discípulos la parábola del sembrador y otras, así Dios toma, cuando oye a Ezequiel que le dice: Señor, pues no sé, tú lo sabes. Mire lo que dice, leímos Ezequiel 37 del 1 al 10. Vamos a leer un poquito más adelante, Ezequiel 37 del verso 11 al 14. Inmediatamente, con esa respuesta que Dios recibió, Dios dijo: su entendimiento no le da para más. Me dijo luego:
hijo de hombre, hijo de Adán, mortal, le dijo, todos estos huesos, le dice el Señor, son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos porque habían sido llevados cautivos. Y entonces dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, la figura de la nueva vida, la figura de la regeneración, la figura de la novedad de vida, de la resurrección de los muertos vivientes en ese tiempo, solo tenía fuerza, escuche, solo tenía fuerza para aquellos que estaban muy familiarizados, número uno, con Dios, que era el único que podía revelárselos, y también con la idea de la transformación y del cambio. Vemos a Job, entre muchos autores o personajes bíblicos, hablar del tema. Por ejemplo, Job capítulo 14 dice, se hace la pregunta que Dios hacía. Job 14:14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad, dice Job, esperaré hasta que venga mi liberación. Y aunque aquí puede, hermano, estar hablando Job de la resurrección o de la vida eterna, hermanos, esta idea ya, hermano, reposaba en este hombre piadoso, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No lo digo yo, lo dice el Señor mismo de Job. Dios no dice esto de Job, hermano, nomás porque se le ocurrió. Era porque este hombre tenía comunión con Dios, era porque era justo, era porque se había apartado del mal. Dios había hecho algo en esta vida que en la vida de todos los orientales no era común. Escuche, dicen que el libro de Job, hermanos, es uno de los libros más antiguos. Aquí en Job, hermano, no podemos hablar de la ley de Moisés, porque dicen que fue antes de Moisés. No podemos hablar, hermano, a lo mejor del patriarca Abraham, porque dicen que fue antes que Abraham. Dicen que este personaje, hermano, es un personaje muy antiguo. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios siempre ha tocado a la vida de los hombres que están muertos para darles vida. Y parece que este personaje, Job, hermano, había recibido la transformación en su vida. De tal forma que se hacía la pregunta de no solamente en esta vida de ser transformado, sino trascender a una vida eterna. Job capítulo 19, verso 25 también dice, aquí habla proféticamente acerca del Redentor. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Pero también habla de Él en el versículo 26. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Versículo 27. Dice, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, hermano, la idea de la transformación, la idea de la vida eterna, la idea de la vida triunfando sobre la muerte, de Dios triunfando sobre las obras del enemigo, era real, pero no en todos, hermano, sino en aquellos que habían experimentado la revelación y el trato de Dios, la experiencia de haber, hermano, nacido de nuevo. Veamos a David. ¿Se acuerda que la semana pasada, hermano, vimos a David? Bueno, vamos a ver hoy otra vez a David. Dice el Salmo 16, versículo 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y luego dice, mi carne también reposará confiadamente, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este pasaje yo lo he utilizado varias veces para predicar en los funerales. Y es que, hermano, esta revelación que el salmista poseía, hermano, era algo que no cualquiera poseía. El viernes decíamos en la célula acerca de los profetas, hermanos, que antiguamente el oficio del profeta y las cualidades del profeta, hermano, recaían no solamente en estos personajes como Elías, que eran personajes muy característicos, casi extrahumanos o de otro tipo de hombres no humanos. No, hermanos, las características de los profetas recaían también en los reyes, en los sacerdotes. Y esto lo vemos, hermano, aquí por ejemplo en David. Y decíamos, ¿por qué? Porque a los sacerdotes se les había pedido como requisito, a los reyes, para ser reyes, se les pedía que copiaran a mano la ley de Dios. Es decir, el Pentateuco, que era con lo que contaban ellos en aquel tiempo, los primeros 5 libros de Moisés. Los reyes tenían que pasar a mano, copiar a mano esos 5 libros. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque aquí está la revelación. Desde el principio, hermanos, Dios, hermano, a la muerte la derrotó precisamente el Señor a través de la simiente de la mujer, diciéndonos, hermano, que aunque fuéramos mordidos por la serpiente, la simiente de Dios, hermano, nos daría vida. La simiente de la mujer, que es Cristo, nos daría vida a nosotros. Mire a Daniel. Daniel, hermano, es considerado como uno de los profetas, hermano, que profetizaron cosas muy tremendas acerca del futuro del mundo, del futuro del hombre. Pero Daniel sabía o supo de este gran milagro de la transformación, de la nueva vida y también de la resurrección del cuerpo. Daniel capítulo 12, verso 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y entonces, hermanos, aunque al principio no entendió, el Señor Dios le mostró con mucha claridad lo que sucedería. Se lo mostró a Daniel. Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, en contraposición de los muchos huesos y muertos, Daniel recibió, hermanos, de Dios la revelación diciendo que muchos serían limpios. En contraposición de la corrupción generalizada de la cual hablábamos, Daniel entendió que, hermanos, entre los muchos impíos que proceden impíamente, algunos entenderían, comprenderían. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Si usted quiere una respuesta a cómo orar, hermano, por Israel, la respuesta es que oremos por los judíos y que oremos por todos los hombres, sean de la nacionalidad que sean. Porque a veces en el domingo pasado así empezamos introduciéndonos, y es cierto, bajo el acontecer mundial de las naciones de Oriente, nos preguntamos cómo debemos orar nosotros, la iglesia de Cristo, por esos pueblos.
Hermano, no hay mejor forma de orar que decirle: Señor, transforma la vida de todo hombre, sea la nacionalidad que sea judío, sea palestino, sea yemení o sea libanés. Transforma las vidas, dales vida a esos, dales entendimiento, sálvalos. Hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Entendamos esto. Pertenecer a una nación no va a ser, hermano, a los judíos salvos automáticamente. Tenemos que entender esto, hermanos. Ellos siguen siendo huesos secos, ellos siguen siendo cadáveres, hasta que no entiendan, hermanos, que Jesucristo es el único que vino a dar vida. Este David, hermano, del que hablábamos ahorita, el rey del que hablamos la semana pasada también, reconociendo su caída, su condición caída, también podía contestar a la pregunta que el Señor hace. Él dijo en el Salmo 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y luego dice David algo muy tremendo, dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego clama y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Y mire cómo dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán ¿qué? Estos huesitos muertos que están tirados sin ti. Abatir, hermano, quiere decir tirar. Estos huesos tirados, estos huesos que has tirado, que has abatido, si me haces oír gozo y alegría, se recrearán estos huesos. David reconoce que el Dios, hermano, que si Dios no alegra su vida con el gozo del perdón y de la salvación, aún siendo el rey, será solo como huesos abatidos, como huesos tirados. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones, crea en mí, versículo 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto no es otra cosa, estos versículos, que la semilla del Evangelio. ¿Sí se fija? Esto es el Evangelio puro, pero en boca de uno que vivió en el pacto anterior, sin embargo bajo la revelación divina. Versículo 12 y 13 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ojo con esto, este versículo último. Entonces dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David decía: si tú me salvas y soplas sobre mí tu Santo Espíritu, podré responder y testificar que los muertos pueden vivir. Podré testificar y responder a esa pregunta: ¿vivirán estos huesos? Hermano, David dice: Señor, si tú me das vida a mí, yo te respondo, Señor, de inmediato y te digo: todos los demás muertos pueden vivir. Mire la visión de este terrible valle, pues tenía por objeto no solamente consolar a los desesperados hijos de Israel, prefigurando la reinstalación de Israel disperso y sin vida a una comunidad restaurada a su hogar, revigorizada y con vida espiritual. También tenía el propósito de impresionarles con la gran verdad de la salvación, hermanos, que fue ampliamente desarrollada en las escrituras del Antiguo Testamento. Mire cómo dice David está hablando de lo que a usted y a mí nos aconteció cuando dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿No es esto lo que nos sucedió? Renueva un espíritu recto dentro de mí, dame el gozo, vuélveme el gozo de tu salvación. Todo esto, hermano, estaba desarrollado también en el antiguo pacto, pero, hermanos, claro que encontró su enunciación clara e inequívoca en el Nuevo Testamento. Y por eso, de alguna manera, podemos disculpar a Ezequiel,
que con justa razón responde la pregunta de Dios diciendo: Señor, solo tú lo sabes, yo no sé, pero tú lo sabes. Ahora, este es Ezequiel. Nosotros también estamos bajo este título, Hijo de Hombre. Nosotros también, somos nosotros a quien Dios pregunta, porque formamos parte de esta gran muchedumbre de la humanidad. Hermanos, usted y yo también somos hijos de Adán. Somos nosotros porque también somos hijos de Adán. Somos nosotros porque, como ya describimos nuestra pasada condición, también estuvimos muertos y corrompidos en extremo. Y como nosotros, hermano, como somos nosotros, más bien, también nosotros tenemos que responder la pregunta, porque la pregunta es para nosotros. Hermanos, ¿vivirán los huesos? ¿Vivirán los muertos con los que convivimos a diario? A nosotros también, como a Ezequiel, la mano de Dios, escuche, nos ha puesto en un valle que está lleno de huesos, porque así dice Ezequiel 37:1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Nosotros también vemos la corrupción en nuestros compañeros de trabajo y escuela. Vemos la muerte misma en nuestra familia que no quiere oír. Vemos la muerte en la violencia diaria en nuestro entorno y en el mundo. Hay corrupción en nuestros líderes y gobernantes. Hay corrupción hasta en las congregaciones que se dicen iglesia. De tal forma, hermano, Dios nos ha hecho ver todo esto tan de cerca, que podemos decir como Ezequiel: Señor, son muchísimos los huesos y secos en gran manera, porque así dice el versículo 2. Entonces, la pregunta es para usted y para mí. Yo le diría, sin embargo, así la pregunta: Hijo resucitado de Dios, si esto es lo que vemos, no puede ser que nos hayamos acostumbrado y conformado a vivir mientras otros están muertos. Hijos de la nueva vida, Dios quiere con esta pregunta hacernos ver la gran masa de muerte que nos rodea y que respondamos la pregunta, porque no puede ser posible, hermano, que nuestros ojos se hayan cerrado a la realidad diaria de la muerte. No es posible, no es moral, no es correcto, no es piadoso que nuestro olfato se haya adormecido ante tanta pestilente corrupción, hermanos. Así que la pregunta principalmente para nosotros lleva como objetivo que despertemos al responderla, hermano. ¿Qué hizo usted con esa pregunta esta semana? ¿Se estuvo quebrando la cabeza? Hermanos, la respuesta está en usted. La respuesta es muy sencilla. Si otros con la revelación incompleta o con solo una parte de la revelación pudieron responder hace cientos o miles de años, nosotros no tenemos excusa, hermano, para no responder. Vivirán estos muertos, hermano, esos con los que convivimos a diario, vivirán. Por el amor de Dios, hermanos, piensa, hijo de hombre, piensa, hombre y mujer renacida, respondamos. Por el amor de Dios, hermanos míos, por ese amor que nos hizo renacer cuando éramos cadáveres y huesos solamente, por ese sacrificio perfecto debiéramos precisamente nosotros, solo nosotros y más que ningún otro, gritar al unísono, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2 versículo 1: ¿vivirán estos huesos? Sí, porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos también muertos en delitos y pecados. La respuesta es sí, sí viven los muertos.
porque también nosotros estuvimos muertos, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Nosotros no podemos responder igual que Ezequiel y que otros que vivieron en el antiguo pacto. No podemos decir: Señor, pues yo no sé nada, solo tú lo sabes. Esa respuesta no puede salir de nuestros labios, hermano, a menos que no hayamos sido revividos, a menos que todavía vivamos en nuestros pecados, a menos que no nos haya amanecido. ¿Me entiende? Nosotros, la iglesia, más que algún otro ser que haya pisado este valle de sombra y de muerte que es este mundo, ha de atestiguar con voz firme lo que sigue diciendo Pablo: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es tan difícil, hermanos, despertar a esto. Es tan difícil, hermano, que esta palabra endulce todos los días nuestros labios y endulce, hermano, la vida de otros que están muertos. Nadie como nosotros para responder, como dice Pablo a los Efesios, que juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6. Nadie como nosotros. Entendamos de una vez por todas que ciertamente muchos de los hombres de antaño no sabían responder y tenían entonces, inclusive como Daniel en tiempo, sellar las palabras de Dios por falta de revelación y de una experiencia personal. Pero nosotros, hermanos, nosotros no somos como aquellos en esto. Hermanos, nuestra bienaventuranza es mayor, nuestra riqueza es mayor, más abundante, pues son las riquezas de la gracia, son las riquezas de la misma bondad del Señor de la vida, las que ahora reposan en nosotros. Entendámoslo ya: en Cristo nada nos fue revelado, hermanos, en parte. Todo nos fue revelado, nada nos fue oculto para después, hermanos. Tenemos toda la revelación en Cristo. Efesios 2:7, Pablo a los Efesios 2:7 dice: para mostrar, dice, en los siglos venideros. Estos son los siglos venideros, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, dice Pablo, para con nosotros en Cristo Jesús. No se guardó nada el Señor para nosotros. Fijémonos para qué Dios ha quebrado esos sellos y nos ha revelado y dispensado a nosotros en estos siglos toda esta bondad de su gracia, si no es para mostrar y demostrar que los muertos pueden vivir, que los huesos pueden cobrar vida nuevamente. Mire, Pablo abunda sobreabunda en exhortaciones para que los cristianos testifiquen y respondan a la pregunta hecha por Dios: ¿vivirán estos huesos? Lo hace también cuando se dirige a los Romanos, capítulo 6, versículo 13, dice: tampoco ustedes ya presenten sus cuerpos, dice, como sus miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Dice Pablo, sino preséntense ustedes mismos a Dios. ¿Cómo? Como alguien que Dios maquilló y le quitó ahí ciertos vicios y ciertas malas palabras y luego ya. No. Dice Pablo, preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos. Hermano, usted y yo estuvimos muertos y el tener vida hoy es un milagro que no puede callarse, es un milagro que tiene que testificarse, es un milagro, hermano, que tiene que dar esperanza a los muertos, a los huesos secos. Y vuestros miembros a Dios, dice, como instrumentos de justicia. Empecemos por este miembro que es la lengua. Empecemos, hermano, por estos labios a testificar incansablemente, hermanos, que Dios da vida a los muertos, por favor. Y hablando de esto mismo que Pablo dice respecto a nuestro cuerpo, o nuestros miembros, o los miembros de nuestro cuerpo al servicio de Dios y como instrumentos de justicia, también Juan el apóstol
En su primera carta lo testifica también como una señal de transformación, diciendo en su primera carta, capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. No estamos amando, hermanos, no estamos amando. No amamos esos huesos porque huelen mal, porque hieden, porque están putrefactos, porque están secos en gran manera. Hermanos, quiere decir entonces que permanecemos en muerte todavía, pero si hemos pasado de muerte a vida, debemos estar amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Pedro también nos enseña o nos señala a nosotros en su primera carta. Pablo no le escribe a una iglesia en particular, le escribe a la iglesia regada por todas partes del mundo, y en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice, este pasaje usted lo conoce: vosotros sois linaje escogido, qué bonito, real sacerdocio, hermoso, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que un día nos llamó cuando estábamos, ¿dónde? En las tinieblas, en la oscuridad, y nos llamó a su luz admirable. Dice, abundando Pedro, versículo 10, ustedes, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, si algún hijo de los hombres tiene respuesta y debe responder y no callar a la pregunta de si los muertos vivirán, somos los redimidos de Dios, pues dice que nosotros fuimos llamados ya de las tinieblas de la muerte, de la condenación, a estar ahora en luz admirable de Dios. Somos nosotros los que llegamos a ser menos que nada, y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora no solamente alcanzamos misericordia, sino que también somos considerados pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios compró, que Dios adquirió. Y este punto lo concluyo aquí diciendo enfáticamente, hermanos, que el callar y no responder a la pregunta de Dios y no dar testimonio afirmativo de que la vida y la transformación pueden ser reales aún para los muertos más muertos, no es de uno que ha pasado de muerte a vida. No es de uno que ha recibido novedad de vida, ni de uno que ha experimentado en carne propia que los muertos resucitan. Que la respuesta a la pregunta, ¿vivirán estos huesos?, sean, vivirán, porque soy testigo de ello. Amén. Para terminar este punto les digo que no perdamos de vista que la profecía de Ezequiel se refiere, como ya dijimos y acabamos de ver, no solo a Israel según la carne, sino al Israel de Dios. Y además la profecía señala también no solo un revivir a una vida nueva aquí en este mundo, hermanos, sino también a un hogar en el cielo y a una vida de inmortalidad. En esta visión, la doctrina de la resurrección del cuerpo está también implícita. Así que sí, hermanos, los muertos vivirán en todos los sentidos, en todos los sentidos, para vivir en la carne y en este mundo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por nosotros, pero también para ser resucitados después de la muerte y vivir por toda la eternidad. Dice el versículo 11 del capítulo 8 a los Romanos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora
en vosotros. Esta es la esperanza que tenemos para el futuro, hermanos. Ok, hemos oído la respuesta de un profeta que no poseía toda la revelación en cuanto a este gran valle de muerte y corrupción que el mundo representa, por lo que no pudo responderle a Dios. He intentado también hacerles comprender que nosotros sí tenemos la respuesta inmediata a la pregunta hecha por Dios acerca del futuro de esos muchísimos huesos que, aunque secos, pueden vivir nuevamente hasta la eternidad. Pero esperen, hermanos, hay alguien más que quiere responder a la pregunta de si vivirán estos huesos. El Hijo del Hombre es Jesús, hermanos. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Ezequiel fue llamado hijo de hombre, e igualmente nosotros somos hijos de hombres por nuestra ascendencia adámica y por nuestra humanidad. Siempre que nos presentemos delante de Dios como Ezequiel, no debemos olvidar, hermano, que somos solo eso, hombres. Pero si hablamos de Jesús, llamado el Cristo, de Él no se dice que es hijo de hombre, sino el Hijo del Hombre. Y esta merecida distinción es por causa de su autoridad, la cual se deja ver desde la revelación de Dios, hermano, que le dio a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ni David, ni Salomón, ni el mejor rey y gobernante de Israel poseyó estas cualidades virtuosas. A ninguno de ellos se le dio, hermano, dominio, gloria, reino delante de todos los pueblos, naciones y lenguas para que le sirvieran. A ninguno. Entonces a Daniel le fue dado, hermano, conocer que vendría uno como hijo de hombre y que poseería todo esto, y tendría además un reino que no sería destruido jamás. Este título en Jesús se refiere a Él como representante de la humanidad caída, pero que también es el representante de Dios sobre la tierra, por lo que este nombre o título aparece. ¿Sabe cuántas veces aparece este nombre refiriéndose a Jesús? O este título. En el Nuevo Testamento aparece 82 veces. En el Nuevo Testamento y en los Evangelios siempre es pronunciado por el mismo Jesús para referirse a Él mismo. Cuando Jesús se refería a Él mismo, Él usaba este título: el Hijo del Hombre hará esto, el Hijo del Hombre hará aquello, el Hijo del Hombre será entregado por manos de pecadores, el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. El verdadero nombre del Salvador, hermano, es tan humano como divino. El Nuevo Testamento, hermano, nos habla de esto. Dice Isaías, dice Mateo, dice ¿quién más? Lucas, Marcos, todos testifican. Dice Mateo 1:23, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, dice, Dios con nosotros. Se fija, este nombre es humano, pero también es divino, porque es Dios con los hombres. Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Divino y bendito también como le fue revelado a Pedro. ¿Se acuerda? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, dijo Jesús a sus discípulos. Y Pedro contestó ahí en Mateo 16:16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Lucas, al hablar de la genealogía de Cristo, esto es maravilloso. Y empezando desde José, como su padre adoptivo, junta los dos títulos y termina la ascendencia de Jesús así, en Lucas 3:38. Jesús fue hijo de José y luego así fue ascendiendo hasta llegar, dice Lucas. Fue hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, pero no quedó ahí. Jesús no queda como nosotros hasta ahí, como hijos de Adán. Hijo de Dios, dice, hijo de Dios. Por eso Cristo es el Hijo del Hombre. Jesús significa Salvador, Dios salva, y Emmanuel es Dios con nosotros. Así pues el título, el Hijo del Hombre, se distingue de nosotros en que vino para habitar entre nosotros y en que solamente Él salva. Por todo esto y mucho más, se escucha la voz de este, que desde el comienzo de los siglos, al contemplarse la posibilidad de la decadencia humana, hasta el grado de convertirse este mundo en un cementerio atestado de cadáveres, el Hijo del Hombre responde con gallardía, con arrojo, con valentía. Dice Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, esta es la respuesta bendita del Hijo del Hombre a la pregunta: ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Jesús, hermano, es maravillosa. Ezequiel no tenía todo el compendio de la revelación para responder y no contestó en su ignorancia. Nosotros tenemos la revelación, pero nos hemos acostumbrado a convivir con cadáveres, aun cuando nosotros ya gozamos de vida plena. Pero ¿sabe qué? El Hijo del Hombre nunca ha callado y vocea su respuesta diciendo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el que dice a las madres desesperanzadas y dolidas, como dice Mateo 9:24, la niña no está muerta. Hermanos, tienen hijos, tienen hijas que parecen cada vez más perdidos. Oiga lo que dice el Hijo del Hombre: la niña no está muerta, sino que duerme. Eso es lo que dice, hermanos, aunque todos se burlen por incredulidad. Jesús, el Hijo del Hombre, es el que dice a los desahuciados paralíticos del cuerpo y del alma, como dice Mateo 9:6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es este el que, cuando fue enfrentado por la máxima autoridad religiosa de su tiempo y por aquellos que le preguntaron de si era el Cristo, el Hijo bendito de Dios, contestó sin titubear: yo soy. Marcos 14:61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Versículo 6, y Jesús le dijo: yo soy, y veréis, dijo, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y agrega que este mismo Hijo del Hombre que fue, que es y que también será, vendrá nuevamente con las nubes. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo no creer que puede dar vida a los muertos si Él mismo se sometió a la muerte y la venció, hermanos? Marcos 9:31 dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Este es el mismo que entregó su cuerpo y su sangre para dar vida a los muertos. Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Es este hijo de hombre que ante la muerte de su amigo Lázaro dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es este mismo Hijo del Hombre quien da esperanza a María, hermana de Lázaro, diciendo, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es este el Hijo del Hombre que, a diferencia de nosotros, sí se conmueve ante los muertos, pues se dice de él en Juan 11:33 que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo nosotros no nos conmovemos, hermano? Si él, como Hijo del Hombre, cuando vio a su amigo Lázaro muerto, se estremeció en espíritu y se conmovió, y nosotros podemos vivir la vida como si nada. Y es este mismo Hijo del Hombre que responde con hechos y grita en la boca del sepulcro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la Escritura en el versículo 44, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Pero Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Él es el mismo que toma a los muertos de la mano y les dice, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Es Él, el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, ante la pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Es posible que las personas de las que nos rodeamos, muertas en delitos y pecados, puedan volver a la vida? Sí, hermanos, porque hay una dulce voz en este medio de tanta desolación y muerte. El que todo lo puede habla y dice, profeta Ezequiel, iglesia del siglo XXI, declaren a sus miserables e iguales compatriotas y coterráneos los amables designios del Señor. Muéstrenle que su estado, por deplorable que sea, no es un caso perdido. Escuchemos, el Dios de la vida ha hablado y dice, Isaías 1:8, venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 1:9 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, el llamado es para los muertos, diremos nosotros hoy, para los que son solo huesos y corrupción completa, pero el llamado es también para los vivos, los que hemos sido levantados de nuestra inmundicia, y el llamado es para que tengamos esperanza para los perdidos. No podemos hacer algo, hermano, en lo que no confiamos. No podemos, hermano, predicar si no creemos fuertemente que el Señor es capaz de dar vida. No podemos, hermano, nunca vamos a creer fuertemente que el Señor puede transformar las vidas si hemos perdido de vista, hermano, que Dios nos salvó a nosotros. Así que la pregunta, hermano, de la semana pasada era con ese objeto de hacernos despertar, de hacernos entender, de hacernos ver, hermano, que somos testigos vivos de que un día estuvimos muertos y que Dios nos dio vida y nos resucitó. No callemos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, hermano, que si nosotros callamos de alguna manera, Él se las arreglará hasta con las piedras, para que la respuesta a su pregunta sea escuchada. El Señor, hermano, tiene hijos de Abraham fuera de Israel y nosotros somos testigos. Pero si los testigos callan, ¿qué sucederá? ¿Qué acontecerá? Vivimos en un mundo, hermano, terrible. Veía hace unos días a un hombre de un noticiero, hermano, casi al punto de las lágrimas,
al recibir y ver las imágenes que yo no recomiendo que vean. Yo no las vi todo pixeleado, pero hermano, aún eso es conmovedor. El alcalde de Chilpancingo, Guerrero, decapitado, el cuerpo adentro de su vehículo y la cabeza arriba del capacete. Esto está corrompido, hermanos. Vivimos todos los días. Eso es muerte, hermano, física. Pero vivimos todos los días en la corrupción. El caso que les acabo de mencionar, de este hombre, hermano, que fue tomado en un instante por el enemigo bajo el influjo de las drogas, pero más que nada por el enemigo que vino a hurtar, matar y destruir. Y nosotros seguimos, hermano, como iglesia, viviendo, hermano, nuestros días gloriosos. No, hermanos, si todos los días nos paseamos entre los muertos, si todos los días convivimos con ellos, es tiempo, hermanos, de abrir nuestros labios. Es tiempo de responderle a Dios por la pregunta que Él hace: ¿vivirán estos huesos? No vaya a ser, hermano, que como decíamos en sermones anteriores, en el sermón del asiento vacío, que decíamos que teníamos que ser empáticos con los asientos vacíos de los enfermos, porque a veces gozamos de una prolongada salud física que nos olvidamos y no somos empáticos con los enfermos. No vaya a ser, hermanos, que siendo, hermanos, habiendo sido vivificados, habiendo sido tan bendecidos con una vida nueva, gloriosa, nos olvidemos, hermano, de que otros siguen muertos a nuestro alrededor. Dios nos ayude a despertar. Dios nos ayude, hermanos, a contestar. Dios nos ayude a responderle a Dios como debemos responder. Nosotros no tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Si no nos duele la familia, nada nos va a doler. Empecemos ahí con nuestra casa. No desista. Vea los ejemplos que le acabo de poner, hermano. Trasládelos a su vida. Tiene una hija que parece que no tiene remedio. El Señor, hermano, le tiende la mano y le dice: levántate, niña, muchacha, a ti te digo, levántate. Oh, la niña no está muerta, duerme solamente, pero crea, hermano, que vivirá, porque usted vive. Y si Cristo vive también, nosotros podemos vivir, y cualquiera, hermano, puede vivir. Póngase de pie, por favor, hermano. La pregunta se queda, hermano, la pregunta no era para esta semana solamente, la pregunta se queda en nosotros. Y la respuesta tiene que ser continua. ¿Vivirán esos huesos? Cierre sus ojos, contemple con cuántos cadáveres convive usted diariamente, en casa, en el trabajo, decíamos, los vecinos, la escuela, aún en el supermercado. Déjeme orar. Padre, que tu mano nos lleve, Señor, a estar en medio de este valle del mundo, pero que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Yo ruego por todos nosotros como bienaventurados, como beneficiados, como los receptores de una vida nueva y gloriosa, como el pueblo escogido por Dios, como los reales sacerdotes que somos, como la nación santa, como el pueblo que tú adquiriste, Señor, y que tú sacaste de las tinieblas, de la oscuridad, de la pudrición, del valle de sombra y de muerte, y nos traspasaste al reino de tu luz admirable, al reino glorioso. Por este pueblo, Señor, que somos nosotros, oro en esta hora. Nosotros que antes no éramos pueblo, nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora somos pueblo y hemos alcanzado muchas de tus misericordias. Oro por nosotros, Señor. Te pido, Dios mío, que nos saques de nuestro egoísmo, que nos saques,
Señor, de esta conformidad que mata, de esta conformidad que sigue matando, que no produce nada, que es estéril. Señor, despiértanos. Que tu pregunta, Señor, retumbe todos los días y a todas horas mientras estemos rodeados, Señor, de muertos, de huesos que parecen secos y que no volverán a la vida. Recuérdanos tu maravillosa obra. Recuérdanos, Señor, lo que tú hiciste con nosotros. Señor, no permitas que tu obra gloriosa en nosotros, Señor, sea opacada por una indiferencia tal, Señor, que nos evita compartirla. Señor, glorifícate, manifiéstate, Señor, entre nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos, conmuévenos. Y así como tú te estremeciste, Señor, en espíritu, te estremeciste, te conmoviste por la muerte de Lázaro, nosotros también podamos conmovernos, estrujarnos, para que abramos nuestra boca, Señor, y testifiquemos que tú das vida, Señor, a los muertos. Dios, que así sea, Padre, que así sea, Señor. Glorifica tu nombre. Manifiéstate, obra, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Así parado como está, por favor escuche por favor este salmo, hermanos. Salmo 107, versículo 1 en adelante. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero dice el versículo 2: díganlo los redimidos de Jehová, díganlo los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Verso 4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos estábamos, hermanos, nuestra alma desfallecía en nosotros, pero clamamos a Jehová en nuestra angustia, versículo 6, y nos libró de nuestras aflicciones, nos dirigió por camino derecho para que viniésemos a ciudad habitable. Otra vez, alabemos la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas, usted y yo éramos de esos, y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fuimos rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecimos el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo nuestros corazones, caímos y no hubo quien nos ayudase. Pero luego que clamamos a Jehová en nuestra angustia, nos libró de nuestras aflicciones, nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió nuestras prisiones, hermanos. Alabemos las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fuimos afligidos como insensatos, hermano, a causa del camino de nuestra rebelión y a causa de nuestras maldades. Nuestra alma abominó todo alimento. Llegamos hasta las puertas de la muerte, hermanos, ahí estuvimos. Pero clamamos a Jehová en nuestra angustia y nos libró de nuestras aflicciones. Envió su palabra, nos sanó, nos libró de nuestra ruina. Otra vez, versículo 21, alabemos la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcamos sacrificio de alabanza, publiquemos sus obras con júbilo. Otra vez, alabemos la misericordia de Jehová y sus maravillas
para con los hijos de los hombres. Exaltémoslo en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice, se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Versículo 3, termina el salmista diciendo: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién? Si no es la iglesia, nadie. Que Dios bendiga a los vivos y salve a los muertos, hermanos. Amén, 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 que así sea. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Lleve esto en el corazón, le pido. Hermanos, estamos en un curso para evangelizar. Y yo quiero, hermano, que estas cosas las atesore, hermanos, porque no podemos acercarnos con el correcto sentir a los perdidos si no damos respuesta, hermano, a lo que Dios quiere que meditemos y respondamos. Así que, hermanos, esto es parte del curso. Gracias, Dios.